Saludos hermanos, les habla Shiloh y con gusto les daré la palabra del día de hoy y quiero iniciar leyéndoles esto. Dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto solo es el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán debido al aumento de la iniquidad. El amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y vemos que poco después de que Cristo ascendió, sus palabras empezaron a cumplirse, al pie de la letra. Y hasta la fecha se siguen cumpliendo. Y me gustaría explicarles un poquito acerca de la iglesia en esos tiempos, en los tiempos poquito después de Cristo. Primero, segundo y tercer siglo después de Cristo, donde muchas de estas profecías se cumplen en una manera muy específica. Y vamos a después también hablar de cómo es que esa misma profecía se sigue cumpliendo y sigue sucediendo hoy en día. Pero para poder entender la iglesia de aquellos tiempos, tenemos que entender el contexto de la iglesia. Si no entendemos por qué es que estas cosas están sucediendo, no podemos entender por qué la iglesia tiene la actitud que tiene. Y la clave para poder entender la iglesia la iglesia primitiva, y cuando digo primitiva lo digo como primera, no como primitivo de cueva, el factor más importante que debemos de entender es el judaísmo y luego la iglesia romana. Para entender el factor judaísmo, eso viene mucho en el Nuevo Testamento. Yo quiero contarles más de lo que vino un poco después, y eso es la influencia de la cultura romana en la iglesia. Y para poder entender la cultura romana tenemos que entender su religión, la actitud que ellos tenían en la religión romana. Y es muy diferente porque con ellos no se puede decir que tenían fe en el sentido cristiano. Ellos no tenían una fe, era simplemente un sistema de credos, un sistema de rituales que tenían que cumplir. Era como un tipo lista de cosas que uno cumple y no tenía que haber una involucración emocional en esta religión. Y les voy a describir un poquito más. Mira, lo que el típico romano tenía que hacer, digamos, el miembro de la religión pagana romana, el típico fulanito de la calle, no tenía una reunión cotidiana a cual atender como nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos iglesias y lo atendemos regularmente. De hecho, tenemos específicos días a la semana que nos reunimos. Los romanos no tienen eso, carecen de eso por completo. Ellos no tenían que reunirse con tales personas o en tales fechas. No había algo rutinario a la cual ellos tenían que atender. Ellos, por la mayor parte, lo que hacían hacían sus rituales en el hogar. Tenían un pequeño altar
en su hogar. Y estos altares no eran a dioses grandes como Mercurio o Venus o Pomona. Estos no eran dioses que de los que normalmente escuchaban. Eran dioses locales, dioses relacionados a su linaje, a su familia o a la región. Y a estos dioses no se les tenía que, ni siquiera te tenía que gustar el dios, ni siquiera te tenía que agradar el dios, no, simplemente uno iba y cumplía con ciertos rituales, ciertas oblaciones, como quemar incienso, hacer citar ciertas palabras, eran repeticiones que se hacían, a menudo era recitar historias acerca de antepasados quienes fundaron la familia. Estos a menudo eran patriarcas, y esto se hacía simplemente por cumplimiento, y en cambio ellos creían que se obtenía favor, y generalmente no eran favores de dentro, no era paz interno, cosas así, no, lo que se obtenía era favores físicos. Por ejemplo, uno era, según ellos, más fértil, o no morirías trabajando, o no morirías en el campo de batalla, o tus hijos no nacerían con deformidades, y este tipo de cosas. No era de que lo hacías para complacer al Dios, no, era simplemente un trueque. Yo te hago esto rutinario y tú me das aquello. Y es entonces que la actitud romana para con su religión no es una actitud de compromiso en el sentido de que uno tiene su voluntad, tiene que hacer algo por voluntario, era simplemente por cumplimiento, era algo, no era algo que le nacía, era algo que simplemente se imponía. Y esto afecta al cristianismo porque en el segundo y tercer siglo, los romanos, el emperador romano empieza a instituir dentro de este culto que se hacía cotidianamente en el hogar, empezaba a instituir el culto al emperador. Y esto es de que tú tenías que reconocer al emperador como un pseudo dios. No era divino en el sentido de que era un dios literalmente, no, sino era alguien favorecido por los dioses, con un aura de misticismo, un aura de divinidad ahí, como si el emperador tiene el potencial en cualquier momento de ser un dios, de ser ascendido, tipo Hércules. Y cuando el imperio romano empieza a imponer esta nuevo ritual, los cristianos pues obviamente se resisten, y la actitud de los romanos para con los cristianos era de que pero ¿por qué? O sea, tú le puedes ser leal a Cristo, no va a afectar. No, ¿cuál es el problema? Ni siquiera te tiene que gustar el emperador. Tú simplemente quema el incienso y di las palabras y ya, y tú vive tu religión como tú quieras. Inclusive es chistoso porque los judíos tenían una cierta excepción de que ellos podían hacer esta oración pero dirigido a Dios y decir no, Dios quiero al Dios Yahvé, el que ellos adoran, y decir no, pues sabes qué, yo voy a orar a Yahvé de que favorezca al emperador, y a ellos sí se les permitía hacer. Pero como cristianismo era una religión nueva, los romanos estaban muy escépticos acerca del nuevo cristianismo, especialmente porque su religión no involucraba sus emociones. Y cuando ven a los cristianos que son apasionados, que están decididos, que están comprometidos, que Dios, que tienen una relación con Dios, no es simplemente un cumplimiento, sino que hay una verdadera cantidad de fidelidad. Y ahí viene la palabra fe, de la fidelis, de fidelidad. Tienen una fidelidad, como están casados con Dios. Entonces los romanos dicen que ¿qué es esto? Esto no suena bien.
Esto, por qué? O sea, aquí es que tiene que ver eso con los dioses. Tú simplemente cúmpleles y ellos te cumplen. Y si no lo haces, pues vas a valer coche. En fin, este tipo de actitud empieza a introducirse en la iglesia. Y se ve una gran cantidad de apostasía en el segundo y tercer siglo. Porque estas personas decían, "Bueno, pues, vivían un tipo de cristianismo romano, un cristianismo de está bien el cristianismo siempre y cuando no afecte mis otras actividades, o está bien el cristianismo siempre y cuando no requiera que me comprometa al 100. Puedo ser cristiano para poder quitar las cosas que yo no quiero de mi vida, pero en las cosas que sabes que no me late tanto, pues voy a dejarlo ser. Y eso se empieza a ver en ese siglo, en esos siglos. Se ve una religión más fría, una religión ritualista, una religión tanto apagón. Pero no solamente eso afecta a la iglesia, porque también tenemos que entender que en esos tiempos el efecto de la cultura griega está de fondo. Y eso es ahí sale el término grecorromano. ¿Por qué? Porque la filosofía romana tiene mucha raíz en las filosofías griegas. Y ahora, quiero explicarles un poquito de cómo es que las filosofías griegas afectan a la iglesia y cómo de hecho crean herejías. Y eso es por medio del platonismo y de la idea dualista. Y esta no es muy complicado. A menudo es difícil de explicar. Pero quiero enfocarme en una cosa específica que afecta a la iglesia. Y esto es la perspectiva de Dios. Ahora, en el dualismo, la idea de múltiples dioses es un poquito vago y no muy específico. Pero ellos en esa religión tienen la idea de que hay un Dios más alto, no un Dios, sino una fuerza que lo inicia todo, de la cual los dioses salen. Y en ese tipo de Dios, no es un Dios persona como nosotros conocemos al Dios de la Biblia. No es un Dios que toma realmente actitudes. Es más como simplemente una fuerza original. Una pieza que empieza a mover todos los demás. Incluso Sócrates lo describe como la pieza no movible que mueve. Y es un intermedio muy interesante porque es un paso antes de llegar al Dios del cristianismo, pero a su vez no lo es. Y ellos tienen una actitud de que este tipo de Dios no es personal, significa que no tiene emociones, no tiene voluntad, es simplemente un tipo fuerza que ejerce sus leyes y de la cual todo origina, como si fuera la mezcla de todas las leyes del universo. Y estas ideologías entran mucho a la iglesia. ¿Por qué? Porque la idea de que el inicio del universo fuera alguien que tiene emociones como amor, o repudio, o ira, o paciencia, o tranquilidad, o paz, y cosas así, era muy ajeno, era muy ajeno a lo que viene en la palabra de Dios. Y para ellos era algo muy extraño. Para los griegos, ellos decir que el que originó el universo, ¿le importas? ¿Qué es esto? El que empezó el universo, ¿le interesa lo que yo hago? No, o sea, a ese tipo de Dios, ¿qué le importa? ¿Y, y por qué es tan iracundo? ¿Por qué es tan amoroso? O sea, ¿en qué le afecta a él? Él es el origen de las cosas.
Entonces es un tipo de Dios no muy involucrado. Y la manera en que el cristiano reacciona, y una de las cosas que importantes que sucede en ese tiempo es el movimiento de Marción. Y Marción, con tal de agradar más a ese tipo de pensamiento, con tal de crear un Dios más similar al estilo platónico, al estilo dualista, empezó a separar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Y esta era una movida muy ingeniosa en el sentido de que a menudo tenían una actitud más hostil hacia el Dios Padre, especialmente como a veces se manifiesta en el Antiguo Testamento, de que es un Dios que toma acción, es un Dios que se involucra, y empiezan a tomar a inclinarse más hacia Cristo, en una divinidad que ve más hacia lo futuro, al reino de Dios que viene. Y esta no, obviamente están malinterpretando, Marción totalmente malinterpreta la palabra, pero él se para y dice, no, ¿sabes qué? El Dios del Antiguo Testamento es un Dios tirano, es un Dios malo, y Cristo viene a revocarlo, no viene a cumplir. Y entonces empieza a leer la escritura con tijeras, y empieza a cortar de la escritura todas las partes que no conforman a este tipo de pensamiento. Y obviamente empieza a causar muchos problemas dentro de la iglesia, porque eh, aunque nadie tenía todas las escrituras para esos tiempos, no tenían todas las escrituras juntas, la mayoría de la iglesia y los líderes empiezan a ver de que no es representación del cristianismo. Y entonces empieza a haber una lucha ahí interna, y es una lucha que luego surge en más herejías, porque tratan de como que modificarlo para que funcione un poquito mejor que Marción. Y Marción tiene una gran atracción en la iglesia. ¿Por qué? Porque es buenísimo administrando. Crea un sistema, una iglesia bajo la persecución bastante impresionante. Y en ese sentido se le tiene que encomendar, porque Marción termina organizando un sistema impresionante. Pero el problema es que es bajo una filosofía falsa. Y ese tipo de cosas es lo que el cristianismo del primero y segundo y tercer siglo confrontan.